Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por este hermoso momento de alabanza con el cual hemos adorado a nuestro Dios. Gracias a Dios porque también es una forma de preparar nuestro espíritu para la predicación de la palabra y para ser alimentados por el Señor a través del mensaje de la Escritura, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración por la predicación de hoy. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque tú nos escuchas y por fe sabemos que tu presencia está en este santo lugar. Bendice, Padre, a cada persona, a cada familia que asiste a nuestra iglesia y que se conecta a la transmisión en vivo. Que tu palabra hable, Señor, de manera clara, directa, contundente a nuestra vida, Señor, y que seamos alimentados y transformados por ti. Examina mi corazón, perdona mis pecados, perdona los pecados de tu iglesia, de cada persona, de cada familia, Señor, para que seamos hallados gratos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permanece con nosotros toda esta celebración, todo este culto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, estamos estudiando una serie de predicaciones, ¿verdad?, que nos ha permitido avanzar poco a poco. Esta serie se llama La personalidad del discípulo. Y a través de esta serie hemos aprendido lo importante que es dejar, ¿verdad?, que Dios moldee nuestra manera de pensar, tome el control de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de nuestra vida en general, para que de esta manera, hermanos, seamos cada vez mejores discípulos de Cristo, es decir, mejores hombres y mujeres que nos rendimos a los pies del Señor y que somos moldeados por Él conforme a su voluntad. En las últimas dos predicaciones hemos aprendido que un discípulo es alguien que transforma su mente, que cambia, que sustituye sus pensamientos por los pensamientos de Cristo. De tal manera que hoy, hermanos, para complementar esta serie, voy a compartir una predicación que se llama Un discípulo derriba y construye. Un discípulo derriba y construye. Bien, déjenme decirles, hermanos, que en la vida cristiana, cada uno de nosotros como hijos de Dios, si queremos avanzar, si queremos crecer, si queremos encontrar o queremos alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros, hay cosas que tenemos que derribar. Así como cuando algún muro, alguna pared en tu casa, o hay algo que ya no funciona o que estorba muchas veces para ampliarse. Quiero que pienses, por ejemplo, en una casa, ¿no? Tienes el terreno suficiente, el espacio, pero necesitas una recámara más grande, necesitas una estancia, una sala comedor más grande, pero tienes una pared intermedia. A lo mejor no necesariamente te estorba, pero para poder ampliar, ¿qué necesitas? Necesitas derribarla, ¿no? Precisamente para eso, para poder ampliar y tener algo más grande. De manera contraria, a lo mejor es algo que te estorba y tienes que derribarla también. Vamos a ver también nosotros que en la vida cristiana también hay cosas que tenemos que derribar. Pero cuando uno derriba algo, tiene que construir de manera inmediata también algo diferente. Si yo quiero ampliar esa sala, esa casa, esa recámara y derribo una pared, pues definitivamente hay un punto donde tengo que construir otra distinta a efecto de que todo quede de nuevo en su lugar. Muy bien, eso pasa también en la vida cristiana. En la vida cristiana, hermanos, todos, cada uno de nosotros tenemos que aprender a derribar y tenemos que aprender a construir. De tal manera que vamos a ver en primer lugar que donde tenemos que derribar, bueno, pues es en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que derribar de nuestra vida? De nuestra vida, hermanos, una de las primeras cosas que tenemos que derribar son las malas influencias. Acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 23, versículos 6 y 7. Si ustedes y yo, hermanos, como hijos de Dios, queremos avanzar en la vida cristiana, vamos a darnos cuenta que tiene que llegar un momento en el que tenemos que examinar el tipo de personas con las cuales nosotros nos estamos rodeando.
A veces decimos, pero es que es mi amigo de la infancia, pero es que es mi compadre, tengo 30 años con él, es que es la persona con la cual yo he convivido toda la vida. Ok, está bien, pero no siempre las personas con las cuales nosotros convivimos son una buena influencia para nosotros. Y por eso es que tiene que llegar el momento en el que nosotros tenemos que derribar esa influencia que está a nuestro lado, si es que queremos avanzar, si es que queremos crecer. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 23, versículo 6 y versículo 7, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Qué interesante. Este versículo de la Biblia dice que cada uno de nosotros como hijos de Dios no debemos de alimentar una amistad con el avaro, porque ¿a quién invitas a comer a tu casa? Aquellas personas que aprecias, a tus amigos, ¿no? Llámese familia, llámese compañeros de trabajo, llámese vecinos, con aquellas personas con las cuales tú quieres establecer un vínculo cercano. No invitas a comer al señor que pasa, por ejemplo, de repente por ahí, por la casa, un vendedor de servicio de internet, le dices, si pases a comer. No, pues es un extraño. A veces con trabajo le abrimos la puerta, o a veces ni siquiera se la abrimos porque es un extraño. Cuando la Biblia dice, no comas pan, significa no alimentes una amistad con el avaro. ¿Por qué? Porque cuando tú te sientas, cuando tú estás haciendo una amistad con el avaro, para empezar es una persona que te va a enseñar a ser hipócrita. Porque dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. El avaro es una persona que te va a invitar a comer y te va a decir, ¿cómo come este cuate, no? Hay personas que te invitan y te ven venir, hola, ¿qué tal? Yo me llamo Germán, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te abraza, qué gusto verte, oye, qué padre, a ver cuándo vas a la casa. Y uno dice, ojalá que, ¿en serio? Sí, no, pues uno de esos días te llama para ver cuándo voy. Y por dentro dices, no, ojalá que no me llame, ¿no? Pero de repente, como yo creo que su invitación es sincera, un día llego a su casa y toco y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya ves que me dijiste que cuando yo quisiera venir a visitarte, que podía venir. Oye, pues mira, aquí estoy. Pues pásale, ¿no? ¿Qué te tomas? ¿Qué sientas? Mira, casualmente estábamos comiendo, ¿no? Mira, siéntate a comer. Claro que sí, muchas gracias, ¿no? Y me voy y, ¿viste cuánto come? ¿Viste cómo come? No, casi se acabó la comida, ¿no? Para haber sabido, ¿para qué le dije? Si hubiera sabido que se le iba a tomar en serio, mejor no le digo. Dice, su corazón no está contigo. Cuando nosotros convivimos con personas cuya manera de pensar es hipócrita, es mentirosa o es incorrecta, tarde o temprano nosotros vamos a terminar actuando igual. ¿Por qué? Porque dicen las personas que han estudiado el comportamiento humano que cuando un ser humano se hace acompañar de personas que constituyen una mala influencia, tarde o temprano sus propios hábitos negativos van a ser fortalecidos. Todos los seres humanos, hermanos, querramos o no, incluso los cristianos, tenemos la tendencia, porque somos pecadores, seguimos siendo pecadores, a actuar también con maldad. Y si yo me hago acompañar de amistades de esa naturaleza, voy a terminar pensando igual, actuando igual. Si antes era generoso, si antes era amable, si antes era amoroso, si antes era hospedador, voy a dejar de serlo para actuar de acuerdo a cómo lo hacen otras personas. Acompáñenme al libro de Salmos capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a aprender algo muy interesante, hermanos. Salmos capítulo 1, versículo 1. Ya Proverbios me hace una invitación específica. El avaro, pero el salmista tiene un abanico más amplio de personas con las cuales yo no debo de convivir, porque pueden convertirse en una mala influencia. Miren lo que dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón, entiéndase la persona más que el hombre, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, que no tenía amistad, que no sigue el consejo de los malvados, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, eres bendecido por Dios si no sigues el consejo de los malvados, si no te detienes en la senda de los que son pecadores, ni cultivas la amistad
porque dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, si no cultivas la amistad de los blasfemos. Dios nos hace un llamado. Ahora, ¿cuál es el problema de las malas amistades, hermanos? Las malas amistades nos influyen a las personas de tal manera que dejamos de mirar los valores con los cuales fuimos educados. Dejamos de mirar la espiritualidad con la cual hemos crecido, los valores espirituales, para empezar a mirar la forma de comportarse de las otras personas. Dejamos de pensar ya en las malas decisiones que vamos a tomar. Antes decíamos, no, es que está mal que yo haga esto, es que está mal que yo haga lo otro, es que a Dios no le gusta esto. Dejamos ya de considerar lo malo de las cosas para empezar a hacerlas de manera más natural. Cuando empezamos a convivir con personas que son una mala influencia, dejamos de tener metas en la vida. ¿Qué pasa con un muchachito que va a la escuela? Imagínate tu hijo, el mío entró ya a la preparatoria, a la secundaria, y en lugar de tener buenas amistades, se junta con malas amistades. Y a lo mejor en la primaria estuvo en la escolta, tuvo 10, estuvo buena calificación, pero entra a la secundaria y empieza a tener malas amistades y ya te empieza a reprobar, te das cuenta que ya no entró a la escuela, que empieza a tener faltas, que ya empieza a decir malas palabras, o ese muchachito en el bachillerato, ¿verdad? Que ya tiene el reporte de los maestros, que ya te mandan llamar porque ya hubo un problema. La pregunta es ¿por qué? Porque dejó de cuestionarse el comportamiento, dejó de pensar en sus metas, ya no le importan las metas adecuadas. Ahora lo que le importa es quedar bien con los demás, quedar bien con los amigos, quedar bien con los compañeros, quedar bien con las personas. Y cuando nosotros nos olvidamos de nuestras metas, de nuestros valores morales, de los valores espirituales, terminamos afectando nuestra mente. Porque empezamos a pensar de manera distinta. Ya nuestra manera de pensar ya no es acorde a la palabra de Dios, es acorde al mundo. Afectamos nuestro cuerpo, ¿por qué? Porque empezamos, ¿verdad?, a alimentarlo, a meterle cosas extrañas. Antes tú veías una señorita, un chico, un hermano, hermana que vestía decentemente, que estaba bien, y de repente lo empiezas a ver ya perforado, ya tatuado, ya con el cabello largo, ya sucio, ya con una manera inadecuada. Y dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Con qué tipo de personas se está juntando? Ahora bien, y aquí es a donde llamo su atención, en realidad todo ese cambio ¿de verdad es culpa de las malas influencias? Sí y no. Sí, porque terminan afectando nuestra manera de pensar, pero en realidad no. Porque las malas influencias lo único que provocan en nosotros es que terminemos desarrollando lo que nosotros realmente tenemos en nuestro interior. Así que cuando yo digo, es que si mi hijo no se hubiera juntado con esas personas, no, mi hijo tenía en su corazón la intención, solo que quizás no había tenido la oportunidad. Los valores que yo le introduje, la disciplina que yo le di en casa, lo detuvieron. Pero cuando tuvo alguien que le ayudó a sacar todo eso, ¿qué fue lo que hizo? Lo sacó. No sé si me explico. En realidad, entonces, hermanos, son nuestros malos hábitos, son nuestros deseos los que nos hacen sentir, son los que nos hacen sentirnos atraídos por personas de ese tipo, por maneras de pensar que a lo mejor nosotros tenemos allí escondidos para explotarlos. Y terminamos convirtiéndonos en personas cínicas, desidiosas, irresponsables, insatisfechas. ¿Es eso lo que Dios quiere para tu vida y para la mía? No. Yo como hijo de Dios entonces debo de ser honesto delante de Dios y pensar, dentro de mí, de mi corazón, de mis pensamientos y de mi alma, hay el deseo de actuar con avaricia, con maldad, como dice el Salmo 1, como actúan los malos, como actúan los pecadores, como actúan los escarnecedores. Entonces tengo que ir delante de Dios y decirle, Señor, controla este deseo que hay en mí, quítalo.
Y es ahí cuando, como discípulo, ¿qué tengo que hacer con él, hermanos? Derribarlo. ¿Sí me explicó? Señor, ayúdame a derribar este deseo. Porque yo sé que si yo encuentro a una persona, a un compañero de trabajo, un compañero en la oficina, alguien con quien yo me identifique, ¿verdad? Y esté haciendo este tipo de personas, yo me voy a enganchar con ella. Por eso es que a veces, hermanos, a veces decimos, ¿en qué momento cayó? ¿En qué momento se dejó llevar? En el momento en el que se identificó con una persona que ya estaba haciendo lo que él aquí, en su mente y en su corazón, había hecho, y que ahora tenía la oportunidad de llevarlo a la práctica. Ahora bien, el cristiano no está llamado a alejarse de las personas sin Cristo. No estamos llamados a alejarnos de las personas sin Cristo, porque entonces ¿cómo les compartiríamos el evangelio de Jesucristo? Estamos llamados a hablarles de Cristo, pero a no mezclarnos en sus hábitos, a no dejarnos llevar por su influencia, sino que seamos nosotros los que influenciamos en ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida nos ha enseñado que los pensamientos modelan nuestros deseos y nuestras acciones. Y cuando yo empiece a pensar como esas personas que están siendo una mala influencia para mí, entonces mis deseos van a cambiar y mis acciones van a cambiar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que derribar esas malas influencias y tengo que construir entonces una mayor dependencia de Dios. Vayan conmigo al Salmo 139, 23 y 24. Tengo que construir entonces una mayor dependencia de Dios. Hermano, ahorita es un buen momento, hoy es un buen momento para examinar dentro de mi corazón si acaso hay en mí alguna raíz de maldad, algo que a lo mejor no he hecho nunca, pero que si pudiera lo haría. Porque si me estoy rodeando de personas que pueden influenciar y sacar eso, voy a terminar haciéndolo. Por eso decía, ¿es culpa realmente de las malas influencias? Sí hay una influencia, pero al final es una decisión mía que yo tomo. Dice el Salmo 139, 23 y 24, es una oración que hace el autor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios, mira en el fondo de mi corazón, dice el salmista. Y si ve si hay en mí algún mal pensamiento. Enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Hermanos, esta es una oración muy atrevida. Es una oración muy sincera. Es una oración, hermanos, muy importante que hace el salmista. Porque la palabra de Dios dice que Él conoce nuestros pensamientos y aún lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y el salmista va delante de Dios y dice: Señor, yo vengo delante de tu presencia y quiero que tú me examines profundamente. A ti no te puedo engañar. El salmista le dice a Dios: Señor, a ti no te puedo engañar. Quiero que pruebes mis pensamientos, mi corazón, mi yo, mi verdadero yo. Y si en mí hay un pensamiento malo, hay algo malo, hay algo que tú sabes que me puede llevar a la perversidad o a la maldad, entonces guíame en el camino eterno. Enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Enséñame, ojo, quiero que vean el cambio: guíame en el camino eterno. Es decir, reemplaza mis pensamientos malos por buenos hábitos. Ayúdame a construir esa clase de vida que me lleva a la eternidad contigo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tendríamos en este momento el valor de orar a Dios y decirle: Señor, examina mi corazón, examina mis intenciones y ve si hay en mí camino de maldad? Yo estoy consciente que en mí hay maldad, hermanos.
Y Dios espera que vaya con él y le diga: Señor, yo quiero derribar eso y quiero construir mejor algo que me lleve a tener comunión contigo. Porque cuando yo reemplace la mala influencia por la dirección de Dios, entonces mis pensamientos y mis acciones van a cambiar. El ser humano no puede cambiar por sí mismo, necesita a Dios. Necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo. Los seres humanos podemos convertirnos en buenas personas, pero la maldad está allí. Para ser transformados necesitamos a Cristo morando en nuestro corazón. Entonces debo de construir una mayor dependencia de Dios, pero también debo de construir una mente que actúa con rectitud. Acompáñenme a Proverbios capítulo 20, versículo 14. Proverbios capítulo 20, versículo 14 me invita a reemplazar los pensamientos malos para actuar con rectitud. Me gusta mucho este Proverbios 20, 14, dice así la palabra de Dios: el que compra, dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Me voy a permitir leerlo otra vez. El que compra, dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Voy yo al tianguis y veo esta guitarra. No está conectada, ¿verdad? ¿Sí está conectada? Veo esta guitarra y le digo: ¿cuánto? Y me dice: 1,500. ¿Qué pasó? ¿Cómo 1,500? No, mira, aquí ya tiene desmanchado esto, y mira la cuerda, y aquí ya tira un poquito. No, ¿cómo 1,500? ¿Qué pasó? No, bájale. No, mira, de hecho te la estoy dando en buen precio porque pues tengo una necesidad. Es lo que vale. Te doy 500 por ella, así ahorita ya, rápido. Es más, aquí los traigo. No, ¿cómo crees? Oye, pues no, o sea, eso no vale 500 pesos. O sea, te estoy dando un buen precio. No, ¿cómo crees? Te doy 500. No, mira, ni tú ni yo, te voy a dar 800 y no voy a decir quién me robó, porque los mexicanos somos así, ¿no? Te doy 800 y no te voy a decir quién me robó. No, ¿cómo crees? Oye, mira, no he vendido nada, mira, hay muy mala venta. ¿Cómo crees que me vas a dar 800 pesos? 1,500, mira, ya, para si te animas, mira, te voy a bajar 100 pesos y eso porque de verdad le estoy perdiendo, pero necesito dinero. No, si quieres te voy a dar los 800. Y entonces la persona que está vendiendo dice: híjole, pues, no he vendido nada, tengo que llevarle de comer a mis hijos, tengo que pagar la luz, ya mi hijo me dijo que necesita un libro, no hay de comer en la casa, ya mi esposa me dijo que pues qué vamos a hacer. Yo digo: híjole, pues mira, ya dámelos, ni modo, pues total, la verdad, mira, no es lo que vale, pero pues no he vendido nada y total, pues ya échalos, ese dinero, y agarra y tú, y vende y se va con la guitarra. No, hombre, y llegas a tu casa: mira lo que me compré. ¿Qué? ¿Cuánto crees? No, pues unos 1,500, 2,000. No, le di 800, ¿verdad? Mira, más que bueno, no, yo soy muy buena, quería 500, no, pues ¿qué le pasa? Oye, pero es que pues sí, yo sí que sí los vale, pero pues a mí qué me importa, ¿no? Yo, mira, una buena compra, pues allá él, ese es su problema. A veces las personas somos así. Dice la Biblia: el que compra, dice, malo es, pero cuando se aparta, se alaba. Sabe que le robó a esa persona, que le vio la cara. Yo no sé lo que esa persona va a sufrir al no poder llevar ese dinero a su casa. Lo que tiene que sacrificar, ¿sí? No sé lo que tiene que sacrificar para que haya podido recibir eso, pero yo me voy jactándome de cómo le vi la cara. Esa no es una manera de pensar cristiana. El cristiano tiene que aprender. Yo no digo que esté malo regatear, hermanos, no es malo regatear, pero hay que aprender a ser justos en los tratos con las demás personas. Pero no solamente cuando compro
también cuando vendo. Dice Proverbios 16:11. Tengo que aprender entonces a derribar las malas influencias, a construir una mayor dependencia de Dios, a construir una mente que actúa con rectitud cuando compro y cuando vendo. Porque dice Proverbios 16:11, peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Es decir, el Señor quiere que cuando yo venda, de la calidad y la cantidad que yo estoy ofreciendo. Si yo digo que es 1 kilo, es 1 kilo. Si yo digo que es de oro, es de oro. Si yo digo que es de plata, es de plata. Si yo digo que sirve, sirve. Porque si le digo, no, mira, te vendo mi teléfono, está nuevo, está nuevo, casi ni lo he usado. Se lo lleva la persona y viene a la media, oye, ¿qué crees? Mira, pues ya lo prendí, no le funcionó. Cuando yo lo tenía funcionaba muy bien. ¿Quién sabe qué le habrás hecho? ¿Verdad? A mí me funcionaba perfecto. Oye, mira, devuélveme mi dinero. No, ¿cómo te voy a devolver tu dinero? A lo mejor se te cayó, le hiciste algo, pero a mí me funcionaba perfectamente bien. Dice Dios, no. Cuando yo reemplazo la mala influencia por una mayor dependencia de Dios, estoy construyendo una vida justa. ¿Cómo puedo construir una vida justa? ¿Cómo puedo renovar mi mente como cristiano? Hay aquí 8 consejos rápidos. 1, memoriza versículos de la Biblia. Es decir, tengo que llenar mi mente con la palabra de Dios. 2, ora, Señor, ayúdame. Tú sabes que a mí me cuesta ser justo, me cuesta, yo siempre he ganado, siempre le he hecho así, Señor. 3, rinde tu pensamiento a Cristo. Señor, sé que esta manera de pensar no te gusta, sé que no te agrada, pero ayúdame poco a poquito a cambiar. 4, canta alabanzas que adoran a Dios. Tú eres justo, tú me vas a bendecir, tú eres bueno. 5, pon tu mente en las cosas de arriba, es decir, en aquello que le agrada a Dios. 6, quita todo pensamiento que no agrade a Dios. 7, comprométete ante Dios a que tu vida sea un sacrificio diario delante de Él, un sacrificio vivo. 8, habla con alguien para que te apoye en oración y te aconseje en cómo poder construir una vida mejor. Pedir un consejo. 2, el título de la predicación de hoy se llama Un discípulo derriba y construye. En primer lugar, en su vida, pero en segundo lugar, también en su iglesia. En la iglesia siempre me ha gustado ilustrar el funcionamiento con un engrane, porque un engrane es la mejor forma de ilustrar. Imagínense una gran maquinaria que tiene N, ¿verdad? Indeterminado número de engranes. ¿Cuál es el más importante? ¿El más grande o el más pequeño? Todos. Porque si el más pequeño se rompe o el más grande se rompe, todo lo demás deja de funcionar. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. Para que la iglesia funcione cada vez mejor, yo como hijo de Dios, tú como hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de derribar aquello que no es bueno para construir, para que podamos tener una iglesia más grande. Yo no gano nada en pasarme la vida juzgando a los demás si yo no derribo primero lo malo que hay en mí. Entonces, lo primero que debo derribar son malas actitudes. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Hermano, hermana, ¿qué clase de miembro de iglesia eres tú? ¿Soy yo? ¿Somos nosotros? Somos creyentes que están haciendo funcionar los engranes de nuestra iglesia. Nuestra iglesia está creciendo, está avanzando, está funcionando bien gracias a que nosotros estamos allí. Y no es que nosotros seamos lo máximo, no, sino a que nosotros estamos haciendo nuestra parte. Hermanos, voy a decir algo con mucho respeto. Es muy fácil sentarse llegar a una iglesia y sentarse y juzgar todo lo que se hace. Porque el que está sentado, no, yo haría mejor esto, no, yo haría mejor el otro, no, yo haría mejor aquello, no, yo haría mejor esto, no, yo organizaría mejor, no, yo predicaría mejor, yo visitaría mejor, yo transmitiría mejor, yo tendría mejor el audio. ¿Y por qué no lo haces? Ven y hazlo, así de simple, ¿no?
Ah, bueno, no, lo que pasa es que yo no tengo tiempo. Ah, bueno, no, lo que pasa es que... Y entonces empezamos a poner excusas. Entonces, cualquiera llega, se sienta y juzga, pero no cualquiera se levanta y hace funcionar el engrane de la iglesia. Y muchas veces el que lo está haciendo no me gusta, no me cae bien, no es de mi agrado, y empiezo a murmurar en contra suya, empiezo a hablar de él para quitarlo, para bajarlo, para hacerlo a un lado, y cuando ya lo logré, a veces ni siquiera hay alguien que lo reemplace, ¿no? Y decimos, ¿y ahora qué hacemos si ya quitamos a este? No, o sea, prestamos oído para a veces quitar a aquellos que están haciendo o que estamos haciendo medianamente las cosas. No, un discípulo derriba las malas actitudes. Dice 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, hay pleitos, hay arrebatos de ira, hay divisiones. Así que antes de hablar, antes de actuar, antes de juzgar, antes de criticar, yo debo de ponerme a pensar, esto que voy a decir va a derribar, va a traer disensiones, va a traer pleitos, va a traer divisiones o va a construir. Porque si lo que yo voy a decir, hermanos, lejos de traer crecimiento, va a traer crítica, va a traer problemas, pues mejor cierro la boca y busco la manera de ¿qué? De construir. Porque si no, entonces no voy a permitir que el engranaje de la iglesia funcione. Algunas iglesias por eso no avanzamos, porque somos de aquellos que estamos solamente buscando la manera de hacer caer, de hacer tropezar. Y para que una iglesia avance necesita discípulos que derriban las malas actitudes. ¿Soy yo un cristiano así? A partir de hoy tengo que empezar a construir. ¿A construir cómo? A construir imitando los ejemplos bíblicos. Acompáñenme a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Cuándo construimos como discípulos, hermanos? Construimos cuando trabajamos, cuando servimos, cuando no nos vamos, cuando hay pruebas. Miren qué hermosos son estos versículos. 1 Tesalonicenses 1, 2 al 4. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. A ver, vamos a analizar. Si en la Biblia hay una iglesia ejemplar, es la iglesia de Tesalónica. Si en la Biblia hay una iglesia ejemplar, esa es la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que se caracterizaba porque en virtud de la fe que tenían, trabajaban. Por eso dice la obra de vuestra fe. Una vez que los tesalonicenses tuvieron fe en Jesucristo, en la iglesia trabajaban, se involucraban, servían. No preguntaban quién hace esto o por qué no se hace el otro. Decían, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿En qué me puedo involucrar? Porque ahora que yo tengo a Cristo, he entendido que la iglesia es un cuerpo, es un engranaje, y para que funcione y avance yo quiero poner mi parte. ¿Cuál es mi parte? Yo sé que como hijo de Dios debo de participar, pero hay algo muy bonito. Habla del trabajo de amor, habla de aquello que mueve, aquello que impulsa, aquello que motiva. Yo amo a mi iglesia, amo a Cristo, amo a mis hermanos, amo la obra. Y dice, hay constancia en la esperanza. Eso es algo muy interesante, porque la iglesia de Tesalónica, hermanos, es una iglesia que soportaba el sufrimiento.
Cuando un discípulo empieza a construir, cuando derriba las malas actitudes de celos, de contiendas y disensiones, cuando empieza a trabajar con base en la fe que tiene, cuando lo que le mueve es el amor, pero sobre todo cuando no se va de la iglesia a pesar de que hay pruebas, a pesar de que hay problemas. Porque muchas veces, hermanos, sabemos, hermanos, ¿verdad?, que ya hay algún problema, que hay alguna situación y nos vamos, ¿no? Vamos a buscar otro lugar. O tengo problemas yo en mi vida, tengo situaciones adversas y ya me voy. No, cuando yo como hijo de Dios me mantengo firme y constante en la iglesia, doy testimonio a otros hermanos de que hay que mantenerse fieles, de que hay que ser fuertes. Y vienes, hermano, y te pregunto: oye, hermano, mira, de veras que el enemigo te ha atacado, Dios te ha probado, y aquí sigues, hermano, aquí sigues. ¿Cómo le haces? Dependo de Dios, hermano. Es Dios el que me sostiene, Dios el que me tiene aquí. No, yo en tu lugar ya me hubiera ido desde cuándo de la iglesia. No, hermano, nunca pienses esto. A la iglesia no se le abandona. La iglesia es como mi familia, no se abandona a la primera. Hay personas que cuando el barco se está hundiendo, vámonos, corren. No, es cuando más me necesita. Es cuando más voy a estar allí. Es cuando más voy a preguntar qué hace falta. Es cuando más la iglesia debe de contar conmigo. Se pueden ir todos, menos tú, hermano, menos yo. Un discípulo derriba y construye en su iglesia. Vamos a ir al versículo 8 de este mismo capítulo. Estoy por terminar. Me falta un verso más. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. El título de la predicación de hoy se llama Un discípulo derriba y construye. Derriba en su vida la mala influencia, construye una mayor dependencia de Dios, una mente que actúa con rectitud. Un discípulo derriba y construye en su iglesia, derriba con malas actitudes y construye imitando ejemplos bíblicos. Estamos en 1 Tesalonicenses 1:8, que dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Era una iglesia que estaba siendo profundamente probada y atribulada, y a pesar de eso estaban predicando el evangelio de Jesucristo. A pesar de eso estaban haciendo la obra misionera. Era una iglesia perseguida, era una iglesia, ¿verdad?, que de verdad su fe estaba siendo probada, pero ese no era un obstáculo. Su mente estaba en Cristo. El engranaje en Tesalónica estaba funcionando tan perfectamente que dice que su fe se divulgaba por todo el mundo. Era una iglesia de testimonio. ¡Qué maravilloso! Y he aquí, hermanos, que yo he dicho en repetidas ocasiones que una de mis oraciones como pastor de la iglesia es que algún día el nombre de la Iglesia Bautista Misionera en Arenal resuene en todo el mundo. Y que en todo el mundo, cuando tú un día vayas a algún lugar y te pregunten: oye, ¿de qué iglesia vienes? Vengo de la iglesia en Arenal. ¿Cómo crees? ¿En serio? No me digas. Claro que conozco esa iglesia, he escuchado de esa iglesia, he escuchado que es una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia que funciona, que trabaja, que predica, que establece iglesias, ¿verdad?, que tiene ministerios, que tiene hermanos consagrados, que Dios ha levantado misioneros, pastores, predicadores, que hay hermanos involucrados. Oye, escucha esto, ¿qué se siente ser miembro de esa iglesia? Y que tú digas: wow, no pensé que el nombre de nuestra iglesia fuese conocido de esa manera. Esa debe ser la meta de cada congregación, de cada iglesia, donde hay discípulos que derriban y construyen. Y finalmente, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Hermano, hermana, hagamos un examen el día de hoy para evaluar qué tipo de miembros estamos siendo en nuestras iglesias. Los que provocan celos, contiendas y disensiones, o aquellos que hacen que el engranaje funcione tan bien que nuestra fe se está divulgando por todo el mundo. Cierro con 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, que dice así:
Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Construye imitando ejemplos bíblicos de fe, de amor, de esperanza, de fidelidad, de trabajo. ¿Qué clase de iglesia sería la tuya, hermano que estás viendo la transmisión, la nuestra, los hermanos que estamos aquí y hermanos que están en la transmisión, que pertenecen a nuestra iglesia, si nosotros somos discípulos que derribamos y construimos? Déjenme decirles una cosa, hermanos. Originalmente iba yo a titular esta predicación: un discípulo destruye y construye. Pero llegué a la conclusión que destruir puede traer a la memoria algo completamente diferente. Destruir no es lo mismo que derribar. Destruir implica a causar daño. Y el discípulo no ha sido llamado a causar daño, sino a derribar lo que te estorba para crecer o lo que está influenciando equivocadamente en ti, pero construye de inmediato algo que le hace un mejor hijo de Dios. Que Dios bendiga a nuestra iglesia, hermanos, con mejores discípulos de Cristo, para que nuestra iglesia sea cada vez más hermosa a los ojos de Dios. Que Dios los bendiga.